Vuelta con lo anunciado, Walter Albán, ex defensor del pueblo, el presidente del Consejo de Ministros, Alberto Otárola, se presenta en el Congreso para sustentar el pedido de facultades sobre seguridad ciudadana. Vamos a conversar sobre este tema. Walter, bienvenido. Muchas gracias, Raúl. Muy bien, es un paquete muy ambicioso. Se solicitará una autorización para emitir 50 normas, de las cuales 33 estarán enfocadas en reducir la delincuencia y criminalidad en nuestro país. Ahora, aquí hay todo un debate en torno al enfoque que tienen que tener estas normas. Algo ha anunciado el ministro de Economía, que se presentará junto con el señor Otárola, y ha dicho textualmente, y lo primero que quería preguntarte era qué te parecían estas declaraciones, que con Punche Seguridad será un plan mejor que el de Bukele. ¿Esto es bueno? ¿Es malo? ¿Qué significa? Creo que centrar un tema tan serio alrededor de todo el debate que ha armado esta manera tan ligera de entender las cosas como pretender aplicar acá el plan Bukele ya marca un origen equivocado, ¿no? De lo que debería ser una planificación que merece mucho mayor atención, mucho mayor cuidado, pero creo que hay un tema de fondo en el Perú. Un gobierno deslegitimado, con instituciones tan afectadas como la propia Policía Nacional, que ha sido manoseada, que ha sido objeto de una serie de cambios en sus comandos a partir de los apetitos políticos o los intereses concretos, y me refiero recientemente dentro del gobierno del propio señor Castilla, y creo que esto no ha variado sustantivamente con el gobierno de la señora Boluarte. Bajo estas condiciones y con un Congreso pues con un desprestigio que todavía es peor que el del gobierno, creo yo que no hay manera de poder combatir eficazmente la inseguridad ciudadana. Esto requiere de un trabajo de mucho mayor envergadura y de un acuerdo nacional. Esto es un tema de política de Estado que no debería estar sujeto a los vaivenes de esta política deteriorada y yo diría hasta cierto punto descompuesta que tenemos en el Perú, ¿no? Tengo la impresión entonces que a lo que estamos asistiendo es solo un discurso para tratar de decir que algo se está haciendo cuando el problema de fondo es otro. Y deberíamos entender que mientras no demos los pasos adecuados para eso, no tendremos las condiciones para poder luchar contra la criminalidad eficientemente. Ahora, las personas que están en el más alto nivel de los tres poderes del Estado han repetido discursos más o menos parecidos. Lo hizo el presidente del Poder Judicial, que dijo que porque no había que aplicar algunas medidas como las de Bukele. Lo ha dicho Hernando Guerra García, acá no necesitamos un Bukele, necesitamos al menos dos. Y lo ha dicho Alberto Otárola, que dijo Perú podría evaluar políticas de Bukele en El Salvador contra la delincuencia. Ahora, frente a eso, y quería preguntarte qué opinas de este párrafo en un artículo de Carlos Basombrío, que dice, ellos están, refiriéndose al presidente del Poder Judicial, Hernando Guerra García y Alberto Otárola, en lo más alto de los tres poderes del Estado. Por eso, cabría reclamarles que pongan en marcha sus ideas de inmediato. ¿Por qué prolongar el sufrimiento de la población si es posible acabarlo en algunos meses? Bueno, creo que efectivamente se trata de una afirmación, un tanto irónica, ¿no? Es como para decirles, si creen que el remedio es tan fácil, pues aplíquenlo y no estén dando discursos o señalando de que esta va a ser una medida a evaluar, ¿no? Definitivamente, yo reitero, esta manera de querer enfrentar las cosas no es seria, es populismo, es tratar de resolver un problema tan complejo con medidas absolutamente artificiales, más jugar un poco, ¿no es cierto?, a poner fuegos artificiales, cierto efectismo en el discurso, pero nos hacen recordar pues al discurso de las 10.000 motos, ¿no? Es Sí. decir, es quien da más como para tratar de señalar que tiene la fórmula mágica y colgarse de una supuesta política exitosa como la que se implementa en El Salvador, pero que en rigor
no tiene el contenido que debiéramos buscar en un país como en el Perú, ¿no? O sea, en algún momento quienes afirmaban pues que lo que había en Cuba era muy destacable porque se habían superado problemas de pobreza, de acceso a la educación, etcétera, creo que se convencieron de que una dictadura es siempre una dictadura, un régimen en el cual no se respetan derechos fundamentales y donde todos quedamos expuestos a lo que decida la autoridad de turno, es un régimen al que no podemos aspirar, ¿no? Sí. Eso es lo que está viviendo El Salvador. Lo que pasa es que además de cuestiones que van de fondo a lo que significa una democracia, que creo que es lo que nos merecemos en el Perú, ¿no es cierto? También hay razones prácticas para entender que un plan de esa naturaleza es absolutamente inviable en nuestro país, por las condiciones en las que nos encontramos y porque además el delito en el Perú es mucho más complejo. Aquí operan organizaciones criminales interconectadas, por supuesto, también en el plano internacional, pero que te hablan de una organización muy difícil de poder identificar con claridad y donde en un territorio además que como ya varios lo han señalado, pues tiene 61 veces El Salvador. Exactamente, no hay manera de comparar lo que hay en El Salvador. El Salvador se enfrenta a unas maras que más o menos ya se conocía. Es un fenómeno identificado, no específico. Es un fenómeno muy diferente. Lo que tenemos acá con una economía ilegal creciente, narcotráfico, tráfico de inmuebles, minería ilegal, trata de personas, esa economía ilegal que ya penetró la política hace rato, como lo vemos todo el tiempo, incluso dentro del propio Parlamento. El Congreso. ¿No es cierto? Ya nos pone en el antecedente de que aquí pretender resolver el problema aplicando métodos como los del señor Bukele, pues no solo no tendrían ningún resultado eficiente, sino que además nos conculcarían todavía mayores libertades, cuando ya estamos en un momento en que la institucionalidad democrática está prácticamente en este momento bajo un ataque completo y un desconocimiento por parte del Congreso de la República, sobre todo, porque el resto de organismos y de poderes del Estado están en este momento de alguna manera digamos, supeditados a lo que se va decidiendo en el Congreso, ¿no? Pero además hay una frase que se recuerda en este mismo artículo de Carlos Basombrío: el poder corrompe, el poder absoluto corrompe absolutamente, ¿no? Es decir, ya deberíamos nosotros los peruanos saber lo que pasa con los gobiernos autoritarios y las dictaduras, y El Salvador es un gobierno autoritario. Está prohibida la reelección por la Constitución, el señor Bukele ha intervenido en las instituciones y ahora se va a permitir su reelección. Ha intervenido el Poder Judicial, ha intervenido a la prensa opositora. Lo único que le falta para ser Fujimori es la corrupción rampante del gobierno de Fujimori, que probablemente tarde o temprano aparecerá, porque ese también es uno de los denominadores comunes de las dictaduras. Así es. Y yo creo que quien no crea en que el fin justifica los medios, no puede de ninguna manera estar de acuerdo con que tratemos de imitar una política que yo pondría en cuestión, de que es definitiva y una solución. En realidad, problemas de esta naturaleza, cuando se enfrentan con tan poco criterio, a la larga terminan desplazándose y recuperándose luego. Yo no soy un entusiasta no solo de la concepción que está detrás del plan Bukele, sino de que los resultados que pudieran parecer en este momento muy exitosos puedan ser sostenibles. Creo que eso no va a ocurrir, ¿no? Pero en todo caso, hay suficientes razones para pensar que en el Perú tenemos que hacer un trabajo mucho más arduo y de fondo, porque no solo se trata de conseguir que la criminalidad se reduzca, por lo menos significativamente, sino que tenemos también que luchar porque los derechos de todas las personas sean respetados y porque tengamos una política con gente decente, que es lo que hoy día no tenemos. Tú has hablado de la promesa de las 10.000 motos del hoy alcalde de Lima, Rafael López Aliaga. Durante esa misma campaña, cuando, digamos, habló de esta promesa que no se ha cumplido y que no se va a cumplir, también se refirió al plan Bukele, López Aliaga, diciendo que era una posibilidad, ¿no? Lo hizo en campaña
en las últimas semanas ha reculado, ha negado que el plan Bukele se pueda aplicar a una realidad como la del Perú, que es completamente distinta, es decir, está contradiciendo algunas de las promesas por las que llegó a la alcaldía, enfrentado al cargo, lo que demuestra, me parece a mí, que en el caso de López Aliaga y en el caso de muchos de los representantes de nuestra clase política, lo que ocurre es que realmente no tienen idea de lo que deben hacer frente a la inseguridad ciudadana. Así es, creo que reaccionan por puro, estímulo de ganar respaldos, ¿no? Todo lo que pueda ser útil para generar algún tipo de reacción favorable, lo usan, pero no lo usan porque tengan la convicción, porque hayan estudiado el tema, porque realmente conozcan de lo que están hablando, sino que simple y llanamente con total irresponsabilidad lanzan, pues, como dije antes, estos fuegos artificiales, que luego, en el caso de López Aliaga, ya efectivamente, como lo ha señalado, ha reculado. Escuché hace poco que decía que ya no podría ser aplicado, pero la verdad, creo que en el momento en que él pudiera encontrar que esto de pronto le puede también generar mayores respaldos ahora que está de capa caída con el asunto de los peajes, sí, probablemente vuelva otra vez con ese mismo discurso, ¿no? Bueno, ¿qué esperas tú? Sostenible. ¿Qué esperas tú de la presentación del presidente del Consejo de Ministros? Nada, yo lo único que esperaría de este gobierno es que tomen en serio el adelanto de elecciones y darnos a los peruanos y peruanas la oportunidad de restablecer la institucionalidad, de darle otro camino, una salida al país que nos permita tomar todos los problemas que en este momento se han ido sumando. Seguridad ciudadana es uno de ellos, pero que no vamos a poder superar si no tenemos gente decente en todos los poderes del Estado, si no tenemos que seguir soportando a gente que ha delinquido, que ha actuado absolutamente contra todo tipo de ética y que están en los cargos más altos, y un Congreso que está avasallando con lo poco que queda de autonomía. Creo que en una situación como esta, los peruanos y peruanas tenemos que preocuparnos de decir basta ya, salgamos de esta situación que a todos nos agobia, que a todos nos afecta y que no permite hablar en serio de nada prácticamente. Es bien interesante el enfoque que estás proponiendo, Walter, porque efectivamente es por lo menos contradictorio, por no decir utópico o absurdo, esperar que el Congreso legisle en contra de algunas de las mafias que generan delincuencia que están representadas en el propio Congreso. Por supuesto, si el señor presidente del Congreso, ¿no es cierto?, tiene todas las, acusaciones, investigaciones y hechos que ya han sido públicamente señalados, ¿no es cierto?, si una persona así preside el Congreso y que ha dado una ley o ha promovido y ha votado a favor de una ley que lo beneficia para evitar ser sentenciado, ¿qué podemos esperar? Hoy día escuchaba que parece que hay serios indicios de que Bermejo estaría cobrando, sí, 1.5% de reconstrucción con cambios, ¿no? Y la verdad, considero totalmente verosímil la información. Vamos a ver cómo avanzan las investigaciones, pero tal como vamos, esto lo hace entonces posible candidato a la presidencia del Congreso. Estamos en esas circunstancias, o sea, donde prácticamente está haciendo méritos. El que no tiene prontuario no tiene opción. Mientras más puedas acumular hechos que demuestren, ¿no?, que estás absolutamente en contra de la ley, de la integridad, de la ética, es cuando prosperas en la política peruana. Así estamos. Tenemos que salir de esta situación porque de otra manera, la verdad, no veo cómo podemos recuperar el país que quisiéramos reconstruir, ¿no es cierto? Creo que el Perú es mucho más grande, mucho más complejo, pero tiene muchos mayores también méritos para conseguir un futuro que no tenga que ver con la conducción que hoy día tenemos en la política peruana. Muy bien. Como siempre, un gusto poder conversar contigo, Walter Albán, ex defensor del pueblo, hablando de la presentación del presidente del Consejo de Ministros, Alberto Otárola, ante el Congreso para sustentar este pedido de facultades sobre seguridad ciudadana, 33 normas enfocadas a reducir la delincuencia y criminalidad. Escucharemos atentamente la presentación de Otárola y luego volveremos a comentarlo, Walter. Un gusto. Un gusto también. Muchas gracias. Hasta pronto, que estés muy bien.